te damos gracias, Señor, porque nos permite, Señor, a través de este medio poder reunirnos, poder llegar, Señor, a todos esos hogares. Y te agradecemos por eso, Señor. Te pedimos que tú te glorifiques, Señor, en este día, en esta mañana, que nos hables, nos enseñes, nos muestres, Señor, lo que tú tienes para nosotros y que nos ayudes, Señor, a poder vivir en este tiempo que nos queda, Señor, como testigos tuyos, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, y una vez más, Señor, así la necesidad que tenemos, Señor, del poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, para vivir este tiempo, Señor. Es algo real, es algo que es necesario y lo pedimos, Señor. Así como derramaste tu Espíritu, Señor, en Pentecostés hace casi 2000 años, Señor, para comenzar la iglesia, oramos para que en esta mañana también lo hagas, Señor, para que nos ayudes a seguir adelante. Te lo pedimos, Señor, y háblanos a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días y sean todos bienvenidos en el ciberespacio en esta mañana. Agradecemos al Señor por la oportunidad que Él nos da de poder reunirnos para estudiar su palabra. Y yo creo que el tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo crucial, viviendo en los últimos tiempos. Yo creo que si el cristiano no se ha dado cuenta de eso, y lamentablemente pareciera ser que eso está ocurriendo, entonces se va a desenfocar o se está desenfocando. Vivimos en el tiempo en el que muchos años, la profecía bíblica fue dejada de lado, pero hoy día vemos que mucho de esto se está cumpliendo ante nuestros ojos. Ya un G7 pasar a un G10, 10 naciones, ya una economía mundial, un nuevo orden mundial. Yo no sé si eso le suena como algo nuevo, pero es algo que ya vemos por medio de la escritura que iba a ser así. Un líder mundial, que alguien tome control, ¿ya? Y con una identificación que pueda producir seguridad, un chip o lo que sea. Y yo creo que estamos en ese tiempo cuando la gente decía, no, eso no puede ser, eso no va a ser, todo está ocurriendo. Como una película por ahí, estamos siendo vigilados. Todo lo que usted ahora que tiene el teléfono, que tiene algún aparato electrónico, está siendo monitoreado de una o de otra forma. Y eso era algo imposible antes. Imposible pensar de que voy a guardar el teléfono para que no me monitoreen, no me vean. Y era imposible a veces pensar en que cuando se hablaba de 2 testigos y que se iba a ver por todo el mundo y que el regreso del Señor también se iba a ver por todo el mundo, fíjense ahora, a través de este medio, a través del internet, a través de los satélites, etcétera, todo esto puede ser cumplido. Y yo creo que estamos en ese tiempo importante. Pero lo importante para nosotros también es entender que estamos en esta batalla que es espiritual. La semana pasada hablamos ahí en el libro de Judas, que estamos estudiando, capítulo 1, un solo capítulo, versículo 6. Y hoy día vamos a continuar aquí y vamos a hacer una segunda parte de estos ángeles que también se rebelaron en contra de Dios. En la semana pasada nos enfocamos un poco más en el juicio de estos ángeles debido al pecado que ellos cometieron contra Dios al no mantener el estado, su posición, su ocupación. Y yo creo que esto es algo que debe a nosotros impactarnos. Imagínate
estar en la presencia de Dios y estar para el servicio de Dios y ver todo eso y aún así rebelarse en contra de Dios. Y es algo que a veces la gente pasa por alto, pero la Escritura y estos dos últimos libros, ya Pedro y Judas hablan acerca de esto, abandonando su propia morada, el lugar designado, dándole la espalda a Dios. Las ilustraciones que hemos visto aquí de estos judíos, de este pueblo de Israel, que algunos de ellos, o gran mayoría del pueblo de Israel, apostató en contra de Dios por incredulidad, y ahora estos ángeles que se rebelaron en contra de Dios siendo infieles, y luego vamos a mirar a Sodoma y Gomorra aquí. Entonces aquí nosotros la semana pasada no discutimos acerca de cuándo ocurrió este juicio de los ángeles, cuándo ocurrió este pecado que llevó a estos ángeles a ser apresados en el Tártaro. Puede haber sido cuando se reveló Lucifer en el cielo, o la posibilidad también que puede ser que se da en el libro de Génesis, capítulo 6, versículos del 1 al 4. Entonces hoy día vamos a mirar tres pasajes, tres eventos que nos narran un poco dónde comenzó todo este asunto. Y tiene que ver con Satanás. Porque a veces a nosotros se nos ha olvidado que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y este ser que fue creado por Dios, y vamos a ver eso, está activo. Vamos a mirar en el libro de Ezequiel, el capítulo 28 en esta mañana. Si tiene su Biblia, puede ir al capítulo 28 del libro de Ezequiel, donde vamos a comenzar a mirar respecto a Satanás o Lucifer y sus ángeles. Vamos a mirar ahí en el capítulo 28 la creación de Lucifer. En el mismo capítulo vamos a ver la caída de Lucifer, y también vamos a estar mirando ahí en forma simultánea el libro de Isaías en el capítulo 14. Y luego vamos a mirar a los ángeles de Lucifer en el libro de Génesis en el capítulo 6, versículo 1 al 4. Entonces vamos a empezar aquí en el libro de Ezequiel, y cuando comenzamos aquí en este versículo 11 del capítulo 28 de Ezequiel, está hablando acerca del rey de Tiro, está hablando acerca de él. Pero aquí hay un cambio interesante en la fórmula, porque dice en el versículo 11 que vino a mí palabra de Jehová diciendo, y algunos ignoran esta transición, y hay algunos que hoy día puedes ver tú en comentarios que sigue hablando de Tiro, pero ignoran esta transición. Obviamente hay aquí que cosas que se dicen que se atribuyen al rey de Tiro, pero hay otras que son imposibles para que él pudiera cumplir. Y aquí se habla acerca de este lamento otra vez, dice en el versículo 12, con referencia al rey de Tiro. Fíjate, le dice aquí el Señor Jehová a Jeremías, hijo de hombre, levanta endecha, o sea, lamentación sobre el rey de Tiro, y dile. Entonces aquí el contenido de lo que vamos a estar mirando, ¿ya?, aunque está dirigido al rey terrenal de Tiro, con este lamento y como se ve aquí, no todo es descriptivo de este rey de Tiro. Está hablando a un rey arrogante, humano, pero a la vez también nos va a llevar al poder espiritual que está detrás de este rey, que se identifica aquí. Y vamos a mirar eso en esta mañana. A veces hay desconocimiento. Hay algunos que dicen que Dios creó a Lucifer malo, y vamos a ver que no es así. No es así. Y vamos a ver todo lo que este ser llegó a ser
y todo lo que él dejó, producto de su relación con su orgullo. El contexto aquí habla, y una de las cosas que enfatiza el paralelismo aquí es acerca de que dice en el versículo 2, versículo 5 y versículo 17 de Ezequiel 28, que se enalteció su corazón. La fuente y el orgullo y la maldad detrás de este rey de Tiro es descrita, pero en referencia aquí específicamente a la caída de Lucifer, el ángel de luz. Y fíjate, nos dice aquí que este ser fue hecho perfecto, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Versículo 12 del capítulo 28. Así ha dicho Jehová el Señor: tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado en hermosura. Lucifer, y la referencia a Lucifer está en Isaías 14:12, dice aquí que era único en su clase. Era sobre todo, ninguno como él. O sea, era el ángel más alto. Dice que era perfecto, perfección. O sea, era el modelo, era el ideal. No sin pecado, pero sí era el modelo, era perfecto. Y en Isaías nos dice que este que se menciona aquí, ya, es Lucifer, estrella de la mañana o lucero de la mañana, se refiere en hebreo, a Lucifer, que estaba, fíjate, aquí en el momento en donde él fue creado. Ahora, hay algunos que dicen si Lucifer es un nombre, un título, en realidad hace poco la diferencia aquí. Lo que sí podemos ver es que este ser que está siendo creado, y eso ya te da a ti que no es eterno, y por ende no lo puedes comparar con Dios, nunca, y vamos a ver eso, ¿ya? Pero tenía ciertas capacidades, ciertos dotes de comprensión, de sabiduría, de información, para poder llegar a tomar conclusiones. Fíjate, dice que estaba lleno de sabiduría, completo, el primero de los ángeles. Era la criatura más bella, lo más bello que existía. Perfecto nos dice aquí, en belleza. O sea, era completo, como nos dice el versículo 15 en referencia a toda su persona, a todo lo que había sido hecho. Luego nos dice en el versículo 13, dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Aquí nos menciona el Edén, y aquí hay dos posibilidades. Una, de acuerdo al contexto que usted está trayendo aquí, que estamos viviendo aquí, este debe ser uno diferente al de Génesis. Porque aquí se está refiriendo, ¿ya?, a que este ángel es perfecto. En Génesis, Lucifer es caído. Aparece como Satanás, el engañador. En Génesis está atacando a los hijos de Dios. En Génesis se opone a Dios. Entonces, es posible que sea un jardín diferente. Hay algunos que hablan de un Edén en el cielo. Y aquí está este ser. Entonces, fíjate, todo lo que nos está diciendo en referencia, como dicen algunos, que es el rey de Tiro, muestra que en realidad no era un rey humano al que se estaba refiriendo. No era alguien sentado en el trono, sino, como dicen, al que está detrás del trono. Al que está detrás del poder, el que realmente tiene el poder. Hay algunos que piensan que aquí es solamente una mención del Edén para referirse al trabajo de Satanás una vez que él cayó aquí. Pero lo importante es ver que Satanás era un ser grande en perfección, grande en sabiduría y grande en belleza. Grande en belleza. ¿Y dónde estaba? Dice que estaba ahí en el jardín de Dios, o sea, estaba bajo el servicio de Dios. Esa era la posición que tenía este ser. Y menciona aquí a estas piezas que él tenía, ya esas piedras, 9 de las 12 piedras que están en el pectoral del sumo sacerdote.
Hay algunos que dicen que Lucifer tenía un oficio allá en el cielo y era el del líder de la adoración en el cielo durante ese tiempo mientras él estuvo ahí, ocupándose de ese servicio que era adorar. Fíjate, nos dice aquí, en el día en que fuiste creado. En el día que fuiste creado, sonaron los tamboriles, sonaron las flautas y se preparó todo para ti. O sea, antes de su caída, Satanás tenía un papel significativo en el cielo y especialmente en la música. Rodeando, dice, el trono de Dios, Isaías 14:11. Nos dice que habían instrumentos de cuerda también asociados ahí. Entonces, por eso dicen algunos que la adoración arriba estaba a cargo de Satanás, de Satanás. Por eso dicen que a veces el ministerio de oración a veces es muy complicado. Es muy complicado. Los líderes deben cuidarse porque a veces están expuestos. ¿Ya? No digo que sean Satanás, pero ve aquí, él estaba ahí adorando a Dios. De hecho, estaba ahí en esa posición. Fíjate, nos dice en el versículo 14 de Ezequiel 28 que era un querubín, ahí, el número 1, dice, el querubín grande, ungido, ahí es la idea, protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseaba. O sea, este era el querubín ungido, un querubín que era una orden, ya miramos esto la semana pasada, angelical, que se encuentra en las escrituras, hablando en plural, pero este fue el primero. Y también el libro de Colosenses, en capítulo 1, verso 16, nos dicen que por él, o sea, por Cristo, fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de él y para él, incluyendo ¿qué? Serafines, arcángeles, querubines, ángeles regulares, todo fue creado por él. Y nos dice que este querubín grande, este querubín ungido, es protector, está cerca para defender. Es la idea aquí. Algunos dicen que probablemente es una referencia al cuidado protector que este ser tenía del trono de Dios, ya que se nos habla de los querubines como aquellos que están en el propiciatorio y en el trono de Dios. Entonces dicen, probablemente Satanás era uno de los guardianes principales del trono de Dios. Una vez Dios lo estableció ahí. Dios le dio ese puesto. Dice que tú fuiste puesto allí. Yo te puse ahí. Fíjate que es interesante. Yo te puse ahí. Entonces, él no ganó su posición, no por lo que él haya hecho, Dios se la dio. Y estaba, dice aquí, en el santo monte de Dios y allí estuviste. O sea, en la presencia constante y continua de Dios. En la montaña, ahí en el monte sagrado de Dios, a los lados del norte, nos dice Isaías 14:13. O sea, vea el lugar de privilegio. Satanás tenía esta libertad, o Lucifer tenía esta libertad, ¿ya? Dice que estaba en medio de las piedras de fuego, dice que él se paseaba, hablando y exaltando y glorificando a Dios. Ezequiel 1:13, Ezequiel 10:16 nos dicen eso. Entonces, Lucifer fue creado por Dios, como todo lo demás, como todo lo demás. Fíjate lo que nos dice el verso 15, cómo fue creado. Perfecto eras, dicen todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. O sea, la declaración aquí queda clara. Él no fue creado siendo malvado. Él no fue creado siendo, como llamaríamos, un diablo. Habla de perfecto, completo y sano. Él fue creado. Y dice que era así en todos tus caminos. Y la referencia a caminos aquí era de servicio, de lealtad. Habla de la dirección que él estaba tomando. Habla del carácter, habla de lo moral, del carácter moral que él tenía en el servicio a Dios.
Entonces, acuérdense, Génesis 1:31 nos dice que todo lo que Dios hizo fue bueno. Dios no hizo algo malo. Entonces, cuando la gente dice Dios creó esto, algo malo, Dios no creó el mal. Todo lo que Dios hizo es bueno. Entonces, aquí, nuevamente, eso nos revela que este Satanás es un ser creado. Tuvo un día en el que él nació. Tuvo un día en donde él comenzó a existir. Por tanto, no es todopoderoso. Y por ende, en ninguna manera es equivalente a Dios. No es el yin y el yang, el negro y el blanco, no. Este es creado. Fíjate, usa la palabra cuando fuiste creado. Y la palabra aquí creado es de la nada, es bara. La misma palabra que se usa en Génesis 1. La misma palabra se usa aquí en este versículo 13. Cuando Dios habla de la creación, bara, que se creó todo de la nada, bueno, es la misma palabra aquí. Entonces, este Satanás, el diablo, es una persona diferente y distinta de los ángeles y los demonios. Y estaba en una posición exaltada, nos dice. Y esta posición exaltada de Lucifer resultó en el orgullo dentro de él. Fíjate, el origen del mal vino a través del orgullo de Lucifer, del diablo. El apóstol Pablo dice en Timoteo, en capítulo 3, en primera de Timoteo, versículo 6 del capítulo 3, dice que usted no debe poner a un neófito, no sea que envaneciéndose, dice, caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál es? El orgullo. Hay algunos que les ponen un título y ¡wow! Ya prácticamente se creen casi Dios. Entonces, cuidado con eso. Entonces fue el pecado de este ser. Pero hasta este punto era perfecto. No había mal en él. Dios creó todo. En el Salmo 148, en versículos 2 al 5, nos dice ahí que Dios fue el que creó a estos seres y también estos seres eran los que adoraban al Creador. Nunca debes perder la perspectiva. Nunca debes esperar adoración. Nunca debes esperar. Toda la adoración es para Él. En el versículo 2 del Salmo 148 dice, alaben vosotros todos sus ángeles. Porque por el, dice, mando de Él fueron creadas todas las cosas. El Salmo 148. Ahora, el hombre es muy parecido a Lucifer. ¿En qué? Que está lleno de orgullo, que lo ciega. Y a veces se pierde de vista lo que tiene, deja de valorar lo que tiene, deja de disfrutar en la posición en la que él está. No está satisfecho en donde está. Siempre es movido por la envidia, siempre es movido por la codicia, pensando que el mal está fuera de él, cuando en realidad el mal está dentro de él. Por eso a veces cuando la gente dice, no, es que los problemas están afuera, no, los problemas están adentro. Acuérdate, Proverbios 8:13 dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Pero la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Debe ser y debemos nosotros tener en cuenta eso. Entonces todos nosotros fuimos creados por Dios y Dios a todos nos dio una conciencia para controlar, para como ese gobernador, como ese que te está controlando. Y eso fue dado por Dios, dado por Dios. Pero el hombre va y peca en contra de su conciencia. Y cuando peca en contra de su conciencia, o si hace algo bueno o algo malo, dice que la conciencia lo defiende o lo acusa. Y aquí nosotros vemos esto. Cuando usted responde a su conciencia, mientras su conciencia no está cauterizada, entonces usted va a ser una persona honorable y con carácter. Pero cuando usted deja de responder a su conciencia, cuando usted ignora su conciencia, cuando la conciencia le está diciendo que lo que usted está haciendo es mal, que no está bien, entonces usted va a convertir su vida
en una miseria, pecando. Y el pecado se va a transformar en una forma de vida. Hay algo que es muy importante. Dios nos diseñó. Y una de las cosas que Dios le dio a este cuerpo es que cuando usted siente dolor, usted debe saber que hay algo que no está bien. El dolor es bueno. Si usted se golpea, pum, o algo comienza a dolerle aquí, a dolerle acá, usted sabe que hay algo que no está bien y que debe cuidarse. Bueno, cuando usted ignora ese dolor, no importa, me aguanto, eso es peligroso. Ignorar el dolor físico produce muerte muchas veces en la vida física. Ignorar el dolor espiritual puede producir muerte en la vida espiritual. Y debemos nosotros tener en cuenta eso. Cuidado con eso. Ahora, ¿qué es interesante? En las Escrituras hay 3 lugares en donde tenemos conversaciones reales de Satanás y nos enseñan algunas cosas importantes. La primera de ellas, usted ya la conoce, está en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y en cada una de estas conversaciones que él tiene, va a tratar de calumniar, ya sea a Dios con el hombre o al hombre con Dios. En Génesis 3 está difamando a Dios. Lo primero que hace en el versículo 1 es Satanás cuando habla con la mujer, ¿verdad? Usando la serpiente, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Lo primero que está haciendo es trayendo duda, cuestionando la palabra de Dios, difamando a Dios. ¿Ya? Cuidado con eso. Luego nos dice ahí que él viene en el versículo 3, en el versículo 4, ¿ya? Derechamente va a provocar desconfianza de la palabra de Dios. Derechamente va a decir, Dios miente. ¿Cuándo? Cuando él dice, no moriréis. Y la mujer quedó así, no voy a morir. Y por último, también viene y calumnia a Dios. Al tratar de decir a la mujer que Dios les está privando de algo bueno, de algo beneficioso. Y los está llevando a ser rebeldes, a desobedecer la palabra de Dios. En versículo 5 de Génesis 3. Si no, dice, sabe Dios que el día que de él coman, ciertamente sus ojos van a ser abiertos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, ya sabemos el final de la historia. Por eso estamos hablando de eso ahorita. La segunda vez en que usted ve una conversación es en el libro de Job, de Satanás. Y aquí es Satanás haciendo calumnias en contra de Job delante de Dios. Capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Job. Primero calumnió a Job diciéndole a Dios que Job era fiel solo porque Dios lo protegía. Porque tú le pusiste un cerco acerca de su hogar, acerca de sus propiedades. Ya sabemos lo que pasó, pero ¿qué pasó con Job? Dice que Job mantuvo su integridad. Capítulo 1, versículos 21 y 22. Como no resultó lo que él quería hacer, bueno, al plan B, y otra vez viene delante de Dios a calumniar a Job. Y le dice, no, te sirve porque tiene salud. Quítale la salud. Deja que se enferme. Y vea cómo te va a maldecir. Dios dice, ve, pero su vida no la puedes tocar. Toca su cuerpo. Enférmalo. Tráele esa sarna. Pero su cuerpo no lo puedes tocar. ¿Y qué pasó? Dice capítulo 2, versículos 7 al 10, que Job mantuvo su integridad. Y la tercera vez que nosotros vemos a Satanás hablando con alguien es en el Nuevo Testamento y es con Jesús. Tentando a Jesús. En el capítulo 4 de Lucas, usted puede ver ahí versículos del 1 al 3. Tratando de que Dios o de que Jesús, como hombre, ¿ya?, hiciera algo que fuera en contra de la voluntad de su Padre. Lo primero que hace él aquí es convierte las piedras en pan. Tu papá no te ama, no te da provisión. Y ahí el Señor le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de Dios. Sacar fuerzas ¿de dónde? De la palabra de Dios. Satisface tu hambre física.
para que puedas tener fuerza. Y el Señor le dije, no. Luego viene otra vez y trata de traer a Jesús a que lo adore. Le dice, vea, estos son los reinos del mundo, aquí están. Yo te los doy. Solo adórame. Y después le dice, lánzate del templo, del cenáculo del templo. Tienta a Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, estas 3 veces vemos a Satanás siempre tratando de destruir la obra de Dios. Pero la creación de Lucifer fue en un principio perfecta. Fue perfección. Pero ahora veamos la caída, lamentablemente. Y esto es una lección importante. Dice, ¿qué elección yo puedo sacar de aquí? Comienza a pensar. Estar todo el tiempo frente a la presencia de Dios y aún así rebelarte en contra de Dios. ¿Por qué piensas tú que no lo puedes hacer? Yo creo que eso es algo que uno debe ir meditando en eso. Fíjate, dice aquí que Él fue creado, dice, perfecto eran todos tus caminos. Capítulo 28 de Ezequiel, seguimos ahí, versículo 15, la segunda parte, dice, hasta que se halló en ti maldad. Ve aquí, el pecado de Satanás fue desde dentro, dice, se halló en ti, no fuera de ti. Es en ti. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás es un agente y era un agente moral libre. Por eso dice, hasta que se halló en ti maldad. La iniquidad estaba en él. Por tanto, él tenía el libre albedrío. La responsabilidad de poder escoger. El problema aquí, la culpa no es de Dios. Sino aquí él tiene que asumir su responsabilidad. Hasta que se halló en ti maldad. ¿Y qué hizo? Dice que a causa de las multitudes, en el versículo 16, de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. La palabra contrataciones habla aquí de mercancía, habla de tráfico. Y es en referencia aquí a la rebelión. Probablemente comenzó a calumniar a Dios, a hablar mal de Dios, acusando a Dios con los demás ángeles. Con los demás ángeles. ¿Y por qué? Porque él tenía algo que los demás probablemente a lo mejor no tenían. Fíjate lo que dice el versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. A causa de tu hermosura. ¿Cuánto tiempo gasta usted mirándose al espejo? A causa de tu hermosura. Y a veces pensamos más de lo que deberíamos pensar de nosotros. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Fíjate aquí, la belleza corrompió la sabiduría de Lucifer. Él dice que era su esplendor. La palabra esplendor se refiere a algo brillante. O sea, cualquiera que lo veía queda wow. Aquí. Entonces, ¿cuál es el problema de Lucifer? Lucifer no estaba satisfecho con ser el número 2 en el cielo. ¿Cuántos no están satisfechos con ser el número 2 en la iglesia? Sirviendo. Y lo único que están haciendo es calumniando al otro para tomar el puesto. ¿Por qué? Porque se creen más hermosos, mejores, más habilidosos. Pero Dios es el que colocó a Lucifer ahí. Dios también puede colocarte a ti aquí y puede colocar a otro allá. Y al final de cuentas, los dos están haciendo la obra para Dios. Pero a este no le gustó. No quiero ser el segundo, quiero ser el primero. Por eso a veces la gente, ay, yo creo que estoy sintiendo el llamado a pastor. ¿Por qué estás sintiendo el llamado a pastor? ¿Porque quieres ser el primero o porque realmente Dios te está llamando y no quieres ser el segundo? Debes orar si realmente Dios te está llamando. Ah, es que yo no quiero que nadie me mande, yo quiero mandarme y mandar a otros. No, cuidado. Dice, con la multitud de tus maldades, dice el versículo 18, y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Otra vez aquí refiriéndose a esta rebelión de Lucifer y todo lo que él hizo. Acuérdense, diablo significa acusador, calumniador. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, dice que Lucifer atrajo hacia él a un tercio de los ángeles del cielo.
con su cola, dice. Con su cola. Entonces la rebelión de Satanás fue contra Dios. Y es interesante comparar el concepto que tenía Satanás. Si tú lees Isaías, puedes apuntarlo. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. Tenemos los 5 ahí. Yo seré de Lucifer. Yo seré de Lucifer. Y los vamos a mirar. Pero también vamos a ver que vamos a tener los 6 yo seré de Dios en Ezequiel. Hay un contraste y vamos a mirar eso. Entonces, el orgullo fue la causa de la caída. Dice que este es el que debilita a las naciones, pero es orgullo. Por eso otra vez, no un neófito, para que no se envanezca y caiga en el lazo y caiga en la condenación del diablo. En la condenación del diablo. Entonces, el deseo de Satanás, ¿cuál era? Ser Dios. Ese era el deseo de Satanás. Entonces, Isaías nos da los 5 yo seré de Satanás, y Ezequiel, en el versículo 16 al 18, nos da los 6 yo seré o yo haré de nuestro Señor. En respuesta a eso, yo seré de Satanás. Fíjate, miremos ahí muy rápidamente. Satanás primero dijo que él tomaría el cielo. Estamos comparando Isaías con Ezequiel. Isaías 14:13 nos dice, yo subiré al cielo. El primer yo de Satanás. Subiré. ¿Quién? Yo. ¿Y qué es lo que dice Dios? El primero de Dios aquí en Ezequiel 28:16. Por lo que yo te he hecho del monte de Dios. ¿Quiere usted ser como más arriba de Dios? Dios te dice, yo te he hecho del monte. Yo te hago caer. Satanás dijo que él derrocaría a Dios. Isaías 14:13 nos dice ahí que en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Mi trono. Él quería su reino. Él quería su reino. ¿Y qué dice el Señor? ¿Cuál es la respuesta del Señor? Ezequiel 28:16. Dice, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín perfecto. No importa la perfección que tú puedas llegar a tener, si tú te rebelas en contra de Dios, vas a ser echado por tierra. No importa lo grande que puedas llegar a ser. Si tú te rebelas en contra de Dios, Dios te va a echar por tierra. Y es lo que Él hizo. Luego nos dice que Satanás quiere sentarse en el lugar de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, ¿se acuerdan ahí? Que dice que el anticristo va a hacer el templo y se va a sentar en el lugar de Dios para ser adorado como Dios. Bueno, eso es lo que ha querido Satanás. En Isaías 14:13 dice que él va a estar ahí en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte. ¿Y qué dice Dios? Otra vez, yo te arrojaré por tierra, Ezequiel 28:17. Satanás dijo que él viviría en la morada de Dios. El cuarto yo de Satanás. Dice, yo sobre las alturas de las nubes subiré. Isaías 14:14. ¿Y qué responde Dios? Ezequiel 28:17. Delante de los reyes pondré para que te miren en ti. O sea, te arrojaré. ¿Quieres estar arriba? Te voy a arrojar. Te voy a mandar abajo. Satanás dijo que quería ser Dios. Es el quinto. El de yo, Satanás. Versículo 14, otra vez de Isaías 14. Y seré semejante al Altísimo. Es lo que él quería. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Ezequiel 28:18. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Dios lo va a destruir. Dios destruyó, sacó a Satanás de ese lugar, de esa posición en la que él tenía, por haberse encontrado en él maldad. Fíjate el versículo 15 de Isaías 14. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y Jesús da algo más, Dios da algo más en contra de Satanás en Ezequiel 28:18. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran.
de todos los que te miran. Entonces, Jesús, cuando está con Satanás, siendo tentado por Satanás, y Satanás le ofrece los reinos del mundo, él no es dueño de los reinos del mundo, porque él puede decir todo lo que quiera. Tenía un dominio, pero ¿de quién es la tierra? ¿Qué dice el Salmo 24:1? De Jehová es la tierra y su plenitud. Sí, tenía el dominio ahorita, pero no era de él. Porque eso fue lo que fue dado a Adán. Y él creía que todo eso era de él. Y vea la declaración en el versículo 19 de Ezequiel 28. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Fíjate aquí, las naciones conocían del orgullo y la fama de este rey de Tiro. Iban a estar asombrados por su destrucción. Y más aún porque él nunca se iba a volver a levantar nunca más. ¿Como quién? Como Lucifer. Entonces, Satanás no es lo opuesto o la contraparte de Dios, sino es un ángel creado. Fue hecho perfecto, pero cayó. Es un ángel creado, no es omnisciente, o sea, no lo sabe todo. No es omnipotente, o sea, no tiene todo poder. No es omnipresente, no está en todas partes. Está limitado en lo que puede hacer por Dios. Necesita el permiso de Dios. Job 1 y 2 nos enseña eso. Cuando contendió por el cuerpo de Moisés, Miguel lo reprendió. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos. O sea, Satanás no puede prevalecer contra la iglesia. No puede. Él está buscando destruirte. Eso es lo que nos dice Pedro. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Eso es lo que él está haciendo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Pero no lo puede hacer si Dios no lo permite. Segunda Corintios 4:4 nos dice que Satanás es llamado el Dios de este siglo, que ciega el entendimiento de los hombres para que reciban el Evangelio. En la parábola del sembrador, en Mateo capítulo 13, nos enseña ahí que él se ocupa de quitar la semilla que cayó en el corazón. Dice que es el que arrebata la semilla, la palabra de Dios. La Escritura nos dice que Jesús llamó a Satanás el príncipe y gobernante de este mundo en 3 ocasiones. En Juan, en el capítulo 12, versículo 31, y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús, cuando iba a morir en la cruz. En Juan, capítulo 14, versículo 30, dice, porque viene el príncipe de este mundo, dice, y nada tiene en mí. Él nada tiene, no tiene ninguna parte conmigo. El príncipe de este mundo, Satanás. Por eso, si usted es cristiano, ninguna parte de él tiene lugar con usted. Por eso los cristianos no pueden ser poseídos por demonios. En el capítulo 16 de Juan, versículo 11, nos habla de que el juicio, dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, Satanás, ha sido juzgado ya en la cruz. Ahora, ¿qué es interesante? Primero de Juan 5:19 nos dice que y el mundo entero está bajo el maligno. ¿De qué forma el mundo entero está bajo el maligno? Por nuestra naturaleza caída o pecado que existe en nuestra vida, que viene a través de Adán, pero también por nuestra pecaminosidad. Cuando el mundo muestra su pecaminosidad, se está mostrando de que el mundo está realmente bajo el maligno, porque él es el que peca desde el principio. Desde el principio. Romanos 5:12, Efesios 2, versículos 1 y 2. Aquí. Y lo más tremendo aún es saber que Satanás está activando dentro de la iglesia. Cuando usted lee las cartas de Apocalipsis, nosotros vamos a estudiar cuando lleguemos ahí a Apocalipsis, si el Señor no viene antes,
Y vamos a ver ahí cómo Satanás está metido en la iglesia. Cuando le escribe a la iglesia de Esmirna, a esta iglesia que fue perseguida por los judíos que eran, dice, de la sinagoga de Satanás. A la iglesia de Pérgamo, donde dice que él había establecido su trono. Apocalipsis 2, versículos 2 al 3. Satanás habla a la iglesia de Tiatira y la contamina y la hace su hogar. Apocalipsis 2, versículos 18 al 20. En la parábola de la cizaña del trigo, ahí usted ve, el enemigo es Satanás. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No debemos ignorar eso, pero tampoco debemos ignorar la lucha y que el enemigo está ahí. Y el principio clave para nosotros como creyentes es que el maligno no le toca. Satanás va a ser y es usado como instrumento por Dios muchas veces. Aquí. Instrumento, ¿ya? Y eso es lo que enseña la Escritura, una enseñanza de la Escritura simple, clara, que uno puede ver, es que Satanás está bajo la autoridad y el control de Dios. Tiene ciertas libertades, pero no puede superar ni puede pasar los límites establecidos por Dios. Ya lo vimos eso en la historia de Job. Ya lo vimos, toca todo, pero no puede tocar su vida. Dios lo tiene limitado. Jesús está sobre todo principado, autoridad y poder, y Él tiene señorío sobre todo eso. Sobrenombre que es por sobre todo nombre, Cristo Jesús. ¿Se acuerdan Pedro? El Señor le dice, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado y he rogado por ti para que tu fe no falte. En 1 Corintios 5:5 nos dice ahí que Satanás es usado para disciplinar y castigar a los creyentes rebeldes. ¿Se acuerdan la historia del hombre ahí en Corintios 5? El que estaba viviendo en una relación que era inmoral con la esposa o con su suegra. Entonces dice que es permitido que a veces Satanás los toque para que reaccionen. Satanás es un enemigo derrotado. Acuérdense, lo despojó de su autoridad. Colosenses 2:15. No solo eso, sino que destruyó a Satanás y el poder que él tenía de la muerte. Hebreos 2, versos 14 y 15. También para destruir la obra de Satanás es que vino Jesús. Primera de Juan, el capítulo 3, versículo 18. Aquí. Se llevó cautiva la cautividad, dice, dando dones a los hombres. Dando dones a los hombres. Y ya hemos estudiado que una vez al final Satanás va a ser lanzado del cielo en la tribulación. Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. ¿Y cuál es su destino? Después de la batalla de Armagedón, después va a ser atado por 1000 años y después va a ser lanzado al lago de fuego por la eternidad. Lago de fuego y azufre que fue hecho para Satanás y sus ángeles, nos dice Mateo 25:41. No es de otra forma. La derrota de Satanás estaba descrita desde el principio. Cuando pecó Adán y Eva, el Señor daba la profecía en Génesis 3:15. Dice que la serpiente iba a recibir un golpe, que iba a ser pisada y esta sería herida, dice, en la cabeza. ¿Por quién? Por la obra de Cristo Jesús en la cruz. La simiente de la mujer. Él lo iba a morder, pero el Mesías dice que iba a estar, iba a golpear, dice, herirá, la simiente herirá en la cabeza. Entonces, la caída de Lucifer se debió a su autoexaltación. Qué tremendo es cuando confundimos, ¿verdad? Eso que queremos decir, no, es que autoestima. Cuidado cuando comenzamos a exaltarnos, porque estamos exaltando nuestro ego, nuestra carne. Por eso dice,
sígueme, pero muere. Para que Él sea levantado. Menos yo, más Él. ¿Por qué nos gusta que la gente nos vea bien y que nos vea mejor? Es nuestro ego. Es nuestro ego. Y ahí es donde está el error. Estamos jugando con la carne, con nuestro ego. Y si este cayó por eso, estando ahí, imagínate, si nosotros dejamos llevar por esas falacias, esas mentiras, ¿ya? Autoestima, ¿ya? Sino que sencillamente Cristo estima. Más de Él, menos de nosotros. Y ahora aquí vamos a Génesis 6, versículos 1 al 4. Y aquí comienza el relato de estos ángeles de Lucifer y vamos a ubicar cuál fue el pecado y la referencia a estos hijos de Dios que hace Génesis. Si realmente son seres angelicales o no. Fíjate, lo primero que vemos aquí en los versículos 1 y 2 es que había una actividad, ¿ya?, angelical y humana en la tierra en los días de Noé, que está registrada aquí. Aconteció, dice el versículo 1, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, fíjate, la multiplicación humana fue genial, o sea, fue increíble, porque ese fue el orden de Dios. Ese fue el orden de Dios. Y fíjate, aquí está en este contexto. O sea, hubo una explosión demográfica increíble. Dice que les nacieron hijas. La palabra hombres aquí es Adán. Y tiene artículo y por ende se está refiriendo no a una persona, sino a la humanidad en general. Y las hijas aquí se refieren a mujeres normales, nacidas de hombres, como en el capítulo 5. ¿Cuál fue el mandato de Dios? Génesis 1:28. ¿Cuál es? Fructifiquen, multiplíquense. Vea, hoy día estamos viendo en un punto, y eso es algo que es increíble ver por medio de la historia de las civilizaciones. Cuando las civilizaciones se van en contra de este principio, desaparecen. Desaparecen, y vamos a ver eso. ¿Cuál era el diseño de Dios? El diseño de Dios fue muy claro: hombre-mujer, multiplíquense. Hombre con hombre no se puede multiplicar, mujer con mujer no se puede multiplicar. Se está rompiendo el diseño de Dios. No se puede. Es irse en contra del diseño de Dios. Es antinatural. No se puede. Ahora, ¿cuál es la referencia aquí a hijos de Dios? Yo te voy a dar 4 posibles interpretaciones. Si tú lees comentarios vas a encontrar un montón más, pero solamente hay 4 que quiero mencionar. Primero, fíjate, nos dice aquí, versículo 2, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Eran hermosas. Primero, hay algunos que creen que se refiere aquí a la simiente piadosa de Set, ¿ya?, el que vino después de Abel, ¿se acuerdan? Hijo de Adán y Eva. Y que estos se casaron con la simiente de Caín. Entonces dicen, sí, ese debe ser porque no unai en yugos desiguales. Hay otros que creen que se refiere a reyes y gobernantes superiores. Hay otros que creen, ¿ya?, que se refiere a posesión demoníaca, que poseían cuerpos de hombres, estos ángeles, y fornicaban y nacían hijos. Y hay otros que creen que se refiere a ángeles, es lo que yo creo. Y vamos a ver lo que dice la Escritura aquí. Primero, la evidencia bíblica de la frase hijo de Dios en el Antiguo Testamento es algo muy importante. En el Antiguo Testamento esta frase nunca se usa para el hombre. En el Antiguo Testamento siempre se usa para ángeles. Job capítulo 1, versículo 6, Job capítulo 2, versículo 1, Job 38, 7, Daniel 33, 25 y otros pasajes más que usted puede mirar en el libro de Salmos. Aquí. Entonces, aunque hay textos que identifican a veces al creyente como hijo de Dios, pero esta frase aquí, en este contexto, no lo hace. No lo hace aquí. En el Nuevo Testamento la referencia a hijos de Dios es para los creyentes, pero en el Antiguo era otra cosa diferente. Y otra cosa que es interesante, cuando se traduce la Biblia, ¿ya?, en la Biblia de los 70, ¿ya?,
se usa la palabra ángeles. Es lo que ellos traducen. Y dice aquí que tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. ¿Cuál es la comprensión aquí? ¿Cuál es la idea aquí de estos ángeles? Que estos ángeles están tratando de corromper lo que Dios ha diseñado. ¿Y qué es lo que Dios había diseñado? El matrimonio. Dios lo había diseñado. Ese era el pacto de Dios para el hombre, mujer y hombre. Únanse aquí. Por eso estos seres angelicales caídos ya están, como dijo Pedro, en prisiones de oscuridad, en el tártaro. Entonces, ¿cuál es el pecado aquí? El pecado aquí es paralelo al pecado del jardín, del Edén. ¿Cuál es? Algo prohibido. Algo que Dios no estaba permitiendo, que no iba a permitir nunca. Y aquí es, los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, dice que eran hermosas, de la misma manera en que Eva vio el fruto prohibido, la lujuria de los ojos de la carne. Nos dice que los hijos de los hombres tomaron esposas para ellos. De todas ellos eligieron, como Eva. Ella eligió el orgullo y la lujuria de la vida. Ahora, una cosa importante cuando estudiamos en las Escrituras es que los ángeles, cada vez que se mencionan en la Biblia o cada vez que aparecen en la Biblia, ellos aparecen con un género masculino, no femenino. Cada vez. Génesis 18:8. ¿Se acuerdan cuando estos que vinieron a ver a Abraham? Estos tres que venían ahí. Aquí. Y otra cosa que es interesante aquí es que el texto no implica que hubo una forzar a las mujeres a unirse a ellos, sino que sencillamente hay un consentimiento de voluntad, tanto de los padres de estas mujeres como de las mujeres mismas, para esta unión aquí. Entonces, ¿qué ha interpretado la historia de la iglesia a través de los años en este pasaje? Primero, que Génesis, la mención de estos hijos de Dios, son ángeles. Esa es la visión más antigua que hay, de acuerdo al contexto y al texto que está aquí. Y la gran mayoría de los comentaristas modernos creen eso. Los mismos judíos creían esto. Los padres de la iglesia lo interpretaron de esa manera. Justino, Ireneo, Clemente, Tertuliano, Orígenes, siempre hablaban de este pasaje y se referían a este pasaje como ángeles. Y los judíos hacían exactamente lo mismo. Y si usted ve esos rollos que se encontraron en el Mar Muerto, muchos de esos hacen referencia a estos como ángeles. Entonces, ¿para qué descartar esa posición histórica que ha tenido la iglesia y también la interpretación de los judíos para pensar o creer que nosotros sabemos y tenemos más información o mejor información que ellos? Nos quedamos con eso. Y vea cuál fue el veredicto de el pecado que estos ángeles cometieron aquí en la tierra. Fíjate, nos dice el versículo 3 de Génesis. Dios está declarando algo aquí. Mi espíritu no va a luchar con el hombre para siempre. Y dijo Jehová, el Dios del pacto, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. La palabra contender es suplicar en algunos casos. Tratar de traer la gente suplicando. ¿Para qué? Para que dejen su pecado, para que no mueran y vayan a juicio. Y esto es la referencia aquí. Lo mismo hizo el Señor en el jardín del Edén. ¿Por qué Dios sacó a Eva y a Adán del jardín? Para que no vivieran eternamente en esa condición. Entonces, fíjate aquí, el intento probablemente era de esa convivencia angelical, ¿ya? Era algo que querían hacer para siempre. En relaciones aquí matrimoniales con mujeres terrenales.
Entonces, claro, la gente inmediatamente está tratando de poner excusas o decir, no, no puede ser porque Jesús dijo algo. Y vamos a ver eso rápidamente en un momento. Entonces, estos seres se unieron en carne, sexualmente, aquí, con estas mujeres y procrearon, y es lo que salió. Lamentablemente hoy día vivimos en un mundo en donde se han perdido todos los principios, todos los valores. Y hoy día ya la vida ya no es tan importante. Los niños mueren en el lugar más seguro donde debían estar, en el vientre de su madre. Pero también están los otros que genéticamente quieren crear lo perfecto. Lo perfecto. Entonces, siempre el hombre está tratando de irse en contra de Dios. Y dice aquí que establece el juicio y dice, más serán sus días 120 años. Y aquí no se está refiriendo a que ellos iban a vivir solo 120 años y que el tiempo de vida iba a durar, porque Abraham vivió 175 años, fue después del diluvio. Isaac vivió 180 años después del diluvio. Jacob vivió 147 años después del diluvio. Y mucho después Aarón vivió 123 años después del diluvio. Entonces, aquí se está refiriendo sencillamente al juicio que iba a venir. Después de que Dios estaba diciendo esto, 120 años después vendría el juicio. ¿Cuál es? El diluvio. ¿Y qué ocurrió con estas uniones? Fíjate, dice que habían gigantes en la tierra. Versículo 4, en aquellos días. Los famosos que hablan Nefilim, los grandes, los caer de arriba, se puede referir, que el que viene de Nefel. Aquí. Entonces, personas ya guerreras, aguerridas, gigantes, ya a las que se refiere aquí. Dice que en esos días y después, es decir, antes del diluvio y hasta el diluvio, o sea, y después de que el Señor dice, no contenderá mi espíritu más con el hombre, 120 años serán sus días. ¿Cuál fue el resultado de estas uniones matrimoniales o estas uniones físicas, sexuales? Gigantes, gigantes. Es lo que nosotros vemos aquí. Fíjate, versículo 4 dice, y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Se llegaron, y es en referencia a relaciones sexuales. Si usted tiene relaciones sexuales, debe saber que una de las posibilidades es que la mujer quede embarazada. Bueno, es lo que está ocurriendo aquí. Acuérdense, 2 Corintios 11:15 nos dice que Satanás se disfraza y sus ángeles se disfrazan como ministros de justicia. Y el fin será según sus obras. Se disfrazan. Estos fueron los valientes, dice que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Varones de renombre, hombres de reputación, hombres de fama. Lutero lo tradujo como tiranos. Aquí. Entonces, mezclándose con estas mujeres de la línea de Caín, estos seres angelicales, y nacieron estos gigantes. En Números 13:33, también aparece una referencia a los Nefilí, pero obviamente el contexto habla de personas humanas, completamente humanas, porque toda esta generación, todos estos seres que fueron y crecieron durante este tiempo, fueron destruidos en el diluvio. Ahora, fíjense qué es lo interesante. Hay estudios que se han hecho ya en el siglo pasado y más de las civilizaciones. Cuando una civilización deja lo que es lo natural, deja el matrimonio entre hombre y mujer y comienza a abrirse a otras cosas, comienzan a desaparecer. Cuando comienzan estas generaciones o estas civilizaciones a tener ese sexo libre, a confundir roles sexuales sin distinción ni límites, provocan la decadencia. Provocan la decadencia. Un hombre hizo un estudio de 86, de esas 86 todas
todas fueron destruidas. 6 civilizaciones grandes y 80 sociedades menores. En una historia, en un periodo de 5.000 años, todas las que se fueron en contra de la naturaleza, sexualmente hablando, desaparecieron. Y es increíble. Ahora, los que se oponen, y usted a lo mejor es uno de los que se está oponiendo, no, pastor, pero le faltó el versículo donde dice, porque en la resurrección ni se casan, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces ahí está el texto de prueba. No son ángeles, porque los ángeles, dice ahí, que están, no se dan en casamiento. Pero ¿cuál es el contexto? Primero, resurrección. Segundo, son los ángeles que están en el cielo. De eso está ahí mostrando. Está aquí el texto enseñando que los ángeles no tienen sexo. No está diciendo eso. Porque usted puede tener sexo y no se va a casar. Y hablo de órganos sexuales. Pero eso no quiere decir que no tiene órganos sexuales. Sea hombre o mujer. Aquí. Entonces dicen, no, es que ahí está clarísimo. No está clarísimo. Y hay un contraste. Cada vez que usted ve a los ángeles en la Biblia, se ven como hombres. ¿Por qué los de Sodoma y Gomorra los querían violar? ¿Cuál es la razón? Piénselo. ¿Y por qué Lot viene? No, tomen a mis hijas y hagan con ellas lo que quieran. Pero no hagan esto con estos hombres. Aquí. El problema aquí en Génesis no es la poligamia. No ese es el problema, porque ya se practicaba. Génesis 4:19. ¿Se acuerda Lemec? ¿Cuántas mujeres llegó a tener? Comenzó a partir. Entonces, el Nuevo Testamento nos proporciona a nosotros una fuerte confirmación de la interpretación de los ángeles. ¿Cómo nosotros podemos ver? Vea el contexto en el que está Judas y en el contexto en el que está Pedro. Pedro nos dice que ciertos ángeles eran tan viles que Dios los encerró en estas cadenas, en este tártaro, en este abismo, para ser solamente sacados al final. El pecado de estos ángeles no es mencionado directamente por Pedro ni por Judas, pero usted puede inferir aquí. Se aplica a estos falsos maestros. ¿Cuáles eran las características de estos falsos maestros? Fíjese, 2 de Pedro 2:10 nos dice que había impureza sexual y lujuria. 2 de Pedro 2:14 nos dice que estos estaban con sus ojos llenos de adulterio, que no podían dejar de pecar. Es en ese contexto en el que están. Pedro habla de los ángeles, del mundo en tiempo de Noé, Sodoma y Gomorra. ¿Cuál es el hilo conductor de estos tres? El pecado sexual. Debido al orgullo y a la rebelión, lo llevó a la lujuria. Pero más claro aún, fíjense, vámonos a Judas 1. Ya vamos a terminar. Los niños van a tener que esperar. Judas 1, fíjese, versículo 6. ¿Qué nos dice aquí? Dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad. Estaban ahí en la presencia de Dios, ser ministros de Dios, sirviendo a Dios, esa era su dignidad, lo dejaron. Sino que abandonaron su propia morada y los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra. Pregúntese, ¿quién como Sodoma y Gomorra? ¿Cuál es el contexto? ¿De quién viene hablando? Como los ángeles. Como Sodoma y Gomorra. ¿Y cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Dice, las cuales de la misma manera que aquellos. ¿Cuáles aquellos? Los ángeles. Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Fueron expuestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La conexión se refiere aquí al juicio de Dios sobre ellos. Pero no puedes ignorar la conexión del pecado sexual. Porque si sigue leyendo Judas, dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman las potestades superiores. Es la aplicación del versículo 6 y 7. Esa es la aplicación aquí.
Si no tuviéramos los dos textos de Judas y Pedro, ¿ya? Y la referencia aquí que se usa hijos de Dios, nunca se usa para hombres, sino solo para ángeles. Si no tuviéramos eso, entonces yo pensaría otra cosa. Pero acuérdese, el Nuevo Testamento interpreta al Antiguo, no al revés. No al revés. Entonces, conclusión, estas ilustraciones que nos está dando Judas aquí de incredulidad y apostasía es una advertencia al creyente en contra del engaño y a pensar que no puede caer. William Barclay, en su comentario de este pasaje, dice esto: es la prueba de que incluso el hombre con el mayor privilegio puede encontrarse en el desastre antes del fin, si se aleja de la obediencia y cae de la fe. Un hombre dijo: he visto a muchos hombres caerse en la última vuelta. John Wesley dijo que por lo tanto nadie presuma sobre misericordias pasadas como si estuviera fuera de peligro. Y el famoso reformado John Bunyan, con su peregrino, dice: entonces digo que había un camino al infierno, incluso desde las puertas del cielo. ¿Por qué escribir una epístola si no hay posibilidad de que los creyentes puedan ser engañados? ¿Por qué eludir e ignorar las advertencias que tenemos en el libro de Hebreos? Es más, ¿por qué ignorar las palabras de Jesús en Juan 15, versículos 5 y 6? Dice: yo soy la vid, vosotros el pámpano. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y fíjate lo que dice: el que en mí no permanece. Él está abriendo la puerta, Él está diciendo: existe la posibilidad de que usted no permanezca, debe permanecer, será echado fuera como el pámpano y se caerá, y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego que arde. Entonces, aquí hay seres creados, ¿ya?, de Dios, por Dios, que conocieron la gloria de vivir en la presencia de Dios, que no mantuvieron el amor o no se mantuvieron en el amor de Dios, y que esta mañana están condenados en prisiones de eterna oscuridad, mientras esperan el juicio de Dios. Esa es la lección. Estos ángeles son perversos y corruptos. Entonces, Satanás, Lucifer fue creado en perfección. Satanás cayó debido a su orgullo, a su autoexaltación, y estos ángeles, ¿ya?, que no guardaron su dignidad, se tomaron para sí mujeres y nacieron estos gigantes, y lo que Dios hizo es traer el diluvio. Dios lo destruyó a estos. Acuérdense, a mayor luz, mayor juicio. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu palabra, por lo que tú nos muestras por medio de la Escritura, Señor, y cómo podemos ver cómo tú nos das esos ejemplos para tener cuidado. Te agradecemos, Señor, por tu palabra y por lo que podemos ver, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, anclados en Cristo Jesús, reconociendo que el único que merece la honra, la gloria, eres tú, Señor. Te lo pedimos, Padre. Bendícenos en esta semana, ayúdanos en esta semana. Oramos, Señor, por los enfermos. Oramos por aquellos, Señor, que están pasando necesidad. Oramos, Señor, por Nelson Osorio. Te pedimos por él, por mi cuñado, Señor, que está en el hospital. Te pedimos, Señor, que tú hagas un milagro, Señor. El hombre puede decir mucho, Señor, pero tú, Señor, estás en control. Te pedimos, Señor, que lo guardes y que guardes, Señor, y prepares el corazón de mi familia, de mi hermana, sabiendo, Señor, de que todas las cosas, Señor, ayudan a bien. Te lo pedimos, Señor. Oramos por él. Oramos, Señor, por Sergio Ledesma, Señor, para que tú, Señor, le des paz en medio de esta preocupación, de esta operación que él va a tener, Señor.
Oramos también para que ores un milagro, Señor, en su vida, Señor. Oramos por salvación para su esposo, Santiago, y también un trabajo, Señor, está pidiendo Marta Aguilar. Yanina, Señor, está pidiendo por su amiga Catherine, por su salud. Señor, obra sanidad. Que tú, Señor, toques, Señor, su corazón. Oro, Señor, por mi sobrino Nicolás, Señor, para que tú lo toques, Señor, para que hagas ese cambio en su vida, para que él pueda realmente reconocerte como Señor y Salvador, Señor. Te pido por él, Señor. Oramos, Señor, por Matías, para que tú, Señor, lo toques y lo sanes, Señor, le quites la temperatura, la fiebre, Señor, y los vómitos. Oramos, Señor, por provisión y te damos gracias por eso, Señor. Y las necesidades que las familias tienen para que tú las suplas, Señor. Oramos, Señor, por el hermano de Cristian, Señor, para que también tú lo toques, Señor. En medio de todo esto, que puedas llevarlo a un punto en donde él pueda encontrar y encontrarse con alguien, Señor, para que tú les compartas de tu amor. Tú eres el único que puede dar, Señor, vida nueva, transformar, sacarnos de las drogas, los vicios. Eres el único, Señor, que lo puede hacer por completo. Y oramos para que estos jóvenes, Señor, que están envueltos en esto, los toques, Señor, y que tu palabra sea llevada a ellos, Señor, y que ellos puedan llegar a conocerte. Porque en ti, Señor, es verdad, es donde hay verdadera vida y transformación y verdadera libertad, Señor. Sana, salva, Señor, y úsanos para proclamar tu verdad en este tiempo, Padre. Te adoramos, recibe, Señor, nuestra adoración y cuida a nuestra familia, provee y suple, Señor, como solo tú puedes hacerlo, Padre. Gracias una vez más, Señor, por tu fidelidad. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Déjame darte los anuncios rápidamente. Hoy día a las 6 hay reunión de solteros por Zoom para que se conecten. Mañana tenemos siempre oración en la semana a las 7, comenzando siempre los lunes. Si usted puede tener ese tiempo para orar, saque un tiempito para orar por las necesidades y también los unos por los otros. El martes hay servidores a las 7 para que se conecten por Zoom, ¿ya? Servidores. El jueves continuamos con Eclesiastés a las 7. El sábado, próximo sábado, hay jóvenes, ¿ya? De 12 a 17 años. Si usted tiene jóvenes, para que los anime a conectarse por Zoom, ahí para mayor información. Si usted necesita algún número o algo, ahí aparecerá al final el número del Ministerio CELA para que se comunique y ahí le van a dar toda la información. El domingo tenemos Judas otra vez, continuamos con Judas. Vamos ahí al versículo 7, vamos a ver de Sodoma y Gomorra. Y lunes y martes, o sea, mañana y el martes, vamos a tener recolección de alimentos de 4 a 6. Yo voy a estar aquí de 4 a 6 para que usted venga y traiga los víveres, lo que Dios ponga en su corazón traer. Y también no se olvide que todo lo que es ofrenda y eso lo estamos haciendo solamente por transferencia. Entonces vamos a orar para que usted en este momento dé al Señor lo que propuso en su corazón. Señor, te damos gracias por tu provisión y oramos, Señor, por nuestros hermanos, para aquellos, Señor, que tú has puesto en su corazón para dar, para que lo hagan con un corazón alegre, Señor, no por fuerza, sino como parte de su adoración, Señor. Oramos, Señor, también para que nos ayudes a administrar los recursos, Señor, de la mejor manera, Padre. Oramos por aquellos que no tienen trabajo, Señor, para que proveas en este tiempo. Que puedan ver tu mano, Señor, poderosa moverse en este tiempo, Señor. Gracias te damos por esto, Señor, y oramos. Recibe, Señor, nuestras ofrendas, Señor, como parte de nuestra adoración. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y al final, ahí usted ve en pantalla no solo el número de cuenta, sino que también hay un número de teléfono donde usted puede llamar
Ya o puede enviar mensajes por WhatsApp para pedir ya sea oración o para pedir más información sobre las actividades de la iglesia. Que Dios les bendiga, les amamos. Acuérdense, 21 de junio se supone que vamos a poder reunirnos, pero vamos a ver qué va a pasar de aquí a esa fecha. Estamos haciendo un protocolo y se los vamos a estar informando, si Dios lo permite, ya a partir del próximo domingo, ya más o menos cómo va a ser el asunto. Y si es posible, el jueves es posible, a lo mejor también lo vamos a hacer. Nada más, que Dios les bendiga y si Dios lo permite, nos estamos viendo entonces el jueves y el martes con los servidores. Entonces los dejo para que los niños se puedan conectar a su clase. Que Dios les bendiga. No se enojen. Esperamos que esta clase de enseñanza bíblica haya sido de edificación para sus vidas. Le invitamos a compartir este material de enseñanza con aquellas personas que usted discipula. También le invitamos a ingresar a nuestra página web www.ministeriosela.com y a nuestro canal de YouTube Ministerio Sela, donde podrá encontrar mucho más recursos para su aprendizaje.